Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre las recomendaciones de políticas educativas en América Latina en base al TERCE. Uno de los primeros apartados nos menciona cómo tomar decisiones basadas en evidencias. Se proponen tres aspectos: cómo se organizan los desafíos de política educativa, cómo se llevan adelante las políticas educativas, cuál es el nivel de desarrollo de los sistemas educativos de los países de la región. En el primer aspecto, cómo se organizan los desafíos de política educativa, podemos mencionar que toman en cuenta los contextos nacional, los factores de relevancia para el aprendizaje, toman en cuenta el sistema educativo y toman en cuenta a las escuelas. En los factores podemos mencionar la desigualdad socioeconómica, ruralidad, asistencia a la escuela, trabajo infantil, desigualdades de género y pueblos originarios. En el sistema educativo podemos observar la obligatoriedad de la educación, el financiamiento, la toma de decisiones basada en evidencia, primera infancia, repetición y atención al rezago educativo, formación docente, tecnología de información y comunicación. En el aspecto de escuelas se observa las desigualdades de aprendizaje al interior de la escuela, tenencia y uso de libros de texto y cuadernos, infraestructura y servicios de la escuela, uso del tiempo, procesos escolares y prácticas docentes. En el aspecto de cómo se llevan adelante estas políticas educativas, se menciona que las políticas se diseñan en el nivel más alto de la autoridad del sistema escolar y las decisiones bajan hacia las autoridades locales y hacia las escuelas. En el aspecto de cuál es el nivel de desarrollo de los sistemas educativos de países de la región, se mencionan algunos aspectos. El reporte identifica 5 etapas de desarrollo educativo de los países en función de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Resultados bajos, aceptables, buenos, muy buenos y excelentes. Hablaremos del contexto. La información del contexto de los países ofrece una aproximación a la naturaleza y envergadura de los fenómenos sociales y educativos, que deben sortear las políticas para mejorar la calidad de la educación y las oportunidades de desarrollo de sus estudiantes. Si bien es cierto que las políticas educativas no pueden cambiar radicalmente el contexto, en el corto plazo requieren del concierto de esfuerzos sostenidos y con un horizonte largo plazo de los ámbitos social, económico. Es esperable que las medidas de propuestas para mejorar la educación tomen en consideración las condiciones nacionales y locales en su diseño e implementación. En este sentido, elementos como las desigualdades sociales, la ruralidad, las prácticas familiares respecto de enviar a los niños y niñas regularmente al colegio, la participación en el mercado laboral de parte de los estudiantes, las desigualdades de género y la situación de los pueblos originarios son elementos del contexto que deben ser tomados en cuenta por la política educativa, ya que interactúan con esta. Uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad de ingresos es el índice de Gini. Este indicador tiene un rango que va de cero, que representa la igualdad perfecta, donde todos los miembros de la sociedad reciben la misma cantidad de ingresos. Del otro lado, el uno, donde una sola persona recibe los ingresos generados en la sociedad. Tenemos dos tablas. En la primera de ellas, la tabla uno, se representa el índice de desigualdad socioeconómica. Podemos observar que Uruguay se acerca más a la igualdad en comparación con Brasil, Colombia y Panamá, que es donde existe mayor desigualdad. En la tabla 2 podemos observar los porcentajes de población por debajo de la línea de pobreza. Observemos a México, que a lo largo de los años, desde el 2006 al 2014, ha aumentado el porcentaje de población por debajo de las líneas de pobreza. La inclusión social en las escuelas puede verse en términos gruesos como una contraparte de la segregación. La inclusión social en los sistemas escolares muestra el grado en el cual los estudiantes de destino origen social asisten a la misma escuela.
Esta puede medirse a través de un índice que señala el porcentaje de variación del estatus socioeconómico de los estudiantes al interior de las escuelas. El índice tiene valores que van de 0 a 100. Cuanto más se acerquen al 100, mayor es la inclusión social en las escuelas. En este gráfico podemos observar que Nicaragua obtiene los niveles más bajos en la inclusión social de los sistemas escolares en tercero y en sexto grado. Podemos observar que destacan algunos como Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú y Nuevo León, quienes destacan por su inclusión social de los sistemas escolares en estos dos grados. Las desigualdades de aprendizaje entre escuelas antes y después de considerar el nivel socioeconómico. Cuanto mayor es la diferencia entre las barras, más grande es la influencia del nivel socioeconómico para explicar las desigualdades de logro entre escuelas. Como se puede observar en los gráficos que aparecen a continuación, la mayor parte de las desigualdades de logro se dan entre estudiantes de la misma escuela, siendo estas no explicadas, a diferencia de la variabilidad entre escuelas por nivel socioeconómico de los estudiantes. De acuerdo a los datos de TERCE, entre el 36 y 82% del total de las desigualdades de aprendizaje ocurre entre alumnos de un mismo establecimiento escolar. Esto se observa en las barras superiores de cada país en la sección derecha de los gráficos. La barra inferior representa la magnitud de las diferencias entre los estudiantes de la misma escuela, después de considerar su nivel socioeconómico. Y se puede ver que en este indicador no explica mayormente las disparidades de aprendizaje dentro de las escuelas. Al menos en parte, esto se debe a la homogeneidad social de los estudiantes que asisten a la misma escuela, que impide que existan diferencias sociales relevantes al interior de la escuela. Dependiendo del país, disciplina y grado presentados en el gráfico, se constata que existen importantes diferencias, entre el 10 y 80% respecto de la variabilidad de aprendizaje entre los distintos países, mostrando así la existencia de patrones disímiles según país y según modalidad de distribución de la variabilidad entre o intraescuela. Así, en el tercer grado, Paraguay tiene mayor porcentaje de variancia entre escuelas, más del 50%, antes y después de considerar el nivel socioeconómico en ambas asignaturas evaluadas. Nuevo León y Colombia presentan menores porcentajes de varianza en este ámbito. Al interior de las escuelas, en cambio, se observa que la variación antes y después de considerar esta variable es muy leve en estos países, siendo indicio de que el nivel socioeconómico no genera diferencias sustantivas en el porcentaje de logro escolar dentro de las escuelas. En este otro escenario, Nuevo León y Chile presentan la mayor variación antes y después de incluirlo. En sexto grado, el país con mayor variación de logro entre escuelas es Perú, con 50%, antes Paraguay con el 45%, después de considerar nivel socioeconómico en las tres asignaturas, lectura, matemática y ciencias naturales. Al igual que en el tercer grado dentro de las escuelas, no se aprecian variaciones porcentuales muy acentuadas, siendo los países con mayor heterogeneidad en el logro según la asignatura. Chile entre el 75 y 80%, República Dominicana entre el 70 y el 80%, Nuevo León entre el 70 y el 80%, Uruguay entre el 75 y 78%, Costa Rica entre el 70 y el 75%. De lo presentado anteriormente, podemos rescatar las recomendaciones de política. La fuerte asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas con el desempeño educativo, así como entre este y el trabajo infantil, revelan la existencia de importantes condiciones sociales de la población que necesitan ser atendidas para mejorar las oportunidades de aprendizaje. Dado que estos factores involucran situaciones culturales, económicas y políticas que van más allá del campo de la educación, es necesario el desarrollo de las políticas sociales intersectoriales, como la salud, alimentación, vivienda, trabajo, etc. Para mitigar la relación de dichos factores con el logro académico, diversas investigaciones han llegado a la conclusión que son muy similares.
Esta información es muy útil para la toma de decisiones, pero debería combinarse con otra evidencia para difundir con mayor especificidad los criterios y orientaciones de las políticas educativas. Por ejemplo, deben enfocarse en las escuelas de más bajo desempeño, con relativa independencia de nivel socioeconómico. Esto porque es poco probable que las diferencias de nivel socioeconómico expliquen que la mayoría de los casos los resultados de aprendizaje de las escuelas. Por ello, políticas orientadas solamente a las escuelas de menor nivel socioeconómico no privilegiarán a establecimientos escolares de bajo desempeño que no necesariamente atiendan a grupos de bajo nivel socioeconómico. Otro tipo de política educativa es en la cual se deben apuntar a reducir las desigualdades de desempeño vinculadas con este nivel socioeconómico. En los casos en donde existen amplias desigualdades de aprendizaje entre escuelas que se explican en gran medida por las diferencias en el nivel socioeconómico promedio de los establecimientos escolares. Las políticas educativas deben apuntar a reducir la desigualdad. Por ello, se requieren medidas que aumenten la inclusión social en las escuelas, como aquellas que evitan la selección de alumnos. Se requiere una combinación de política que apoyen a los estudiantes vulnerables y a las escuelas que los atiendan, que suelen ser las de menor logro educativo. Ahora hablemos sobre el contexto, en el aspecto de ruralidad. La ruralidad es una realidad generalizada en los sistemas escolares de la región, pues en todos los países participantes, con la excepción de Costa Rica, las escuelas rurales representan al menos el 30% del total de los establecimientos educativos. Esto implica que la dispersión poblacional impide hacer economías de escala en los servicios educativos, pues la atención educativa requiere un amplio número de escuelas que atienden a pocos alumnos cada una. A su vez, esta situación lleva a que deban implementarse esquemas multigrado, que la dotación de personal escolar sea limitada y que muchas veces el acceso a la tecnología sea acotado. Honduras y Nicaragua presentan la más alta proporción de escuelas rurales, seguidos de Guatemala, Paraguay y Panamá, sobre el 70% en ambos grados. Para el caso de las escuelas urbanas, Chile y República Dominicana concentran más del 30% en manos de privados, en contraste con Costa Rica, cuyas escuelas públicas bordean el 80%, tanto en tercero como en sexto grado. Vamos a hablar de las recomendaciones de política. Los países deben promover también programas innovadores para potenciar la oferta en sectores rurales. Políticas compensatorias se le nombran, diferenciando respecto a la intensidad de la ruralidad y principales dificultades del trabajo en este sector. Esta combinación entre programas focalizados entre la oferta y la demanda ha potenciado la creación de múltiples programas en la región a nivel gubernamental. La particularidad de cada región y los problemas propios asociados a la ruralidad involucran también a organizaciones no gubernamentales, a las comunidades locales y a las propias escuelas para potenciar procesos orientados a relacionar las actividades y dinámicas propias de los sectores rurales con los procesos escolares. Sobre la asistencia a la escuela. El fenómeno de la inasistencia crónica implica que los niños y las niñas tienen menos tiempo para aprender y corren el riesgo de dejar vacíos de conocimiento que conllevan dificultades para alcanzar objetivos curriculares más complejos que requieren de bases sólidas. Adicionalmente, en estos estudiantes se reduce el compromiso con la educación y con el entorno social, ya que el ausentismo escolar se relaciona con la repetición de grado, el abandono escolar, un débil desarrollo emocional y mayores índices de aislamiento y enajenación, incrementando comportamientos de riesgo para la salud y las posibilidades de estar desempleado en la adultez. Los estudiantes cuyas familias declaran recibir subsidios condicionados a la asistencia escolar o a la participación en controles regulares de salud muestran que en promedio un desempeño menor en los estudiantes provenientes de familias que no reciben apoyo. Tal hallazgo es esperable, puesto que este tipo de ayudas en la región tienden a focalizarse en la población más vulnerable. En otras palabras, no es el subsidio estatal a la asistencia el que provoca menores resultados académicos, sino que éste
Al correlacionarse con la vulnerabilidad del estudiante, da cuenta de la brecha socioeconómica entre grupos de estudiantes. Considerando los altos niveles de ausentismo crónico en la región, es necesario desarrollar políticas educativas y sociales que ayuden a mejorar la asistencia a las escuelas y aumentar el tiempo disponible para el aprendizaje. Hablemos de las recomendaciones de política. Se requieren políticas específicas que impidan que el sistema educativo recrudezca la segregación social y la geográfica que se da en el continente, y desde ahí contribuyan a disminuir la inasistencia a las escuelas. Para trabajar este aspecto, TERCE propone algunas medidas que pueden coadyuvar a mejorar la equidad y la inasistencia, el acceso a la permanencia y la retención de los estudiantes en las escuelas. Es necesario eliminar todo tipo de cobros a las familias de parte de las escuelas o de las asociaciones de padres, que implica un gasto y que pueden poner una barrera económica entre las familias más pobres. Sobre el trabajo infantil, nos habla que el trabajo infantil remunerado se asocia conscientemente a menores oportunidades educativas. En general, los niños y niñas que trabajan obtienen menores resultados de aprendizaje, alcanzan menos años de escolarización, son más propensos a repetir grado y también a abandonar la educación formal, constituyéndose en uno de los fenómenos de contexto que incide poderosamente en el ejercicio del derecho a la educación en la región. Hablemos de las recomendaciones de política. Es necesario financiar este costo de oportunidad a través de un subsidio a la familia, que reponga los ingresos perdidos por la disponibilidad de trabajar. Además, los subsidios se condicionan a que los niños y las niñas asistan a la escuela con alta regularidad. Es necesario también acompañar estos programas focalizados con políticas e iniciativas de corte socioeducativo que tengan como objetivo apoyar a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran enfrentados día a día a la realidad del trabajo infantil, como lo han llevado a cabo diversos programas de países que se encuentran en procesos iniciales de desarrollo de sus sistemas educativos. Sobre desigualdades de género. Es evidente que los países de la región generan procesos de diferenciación de roles, distribución y responsabilidad de cuidados, responsabilidades y otras que podrían estar generando una brecha en contra de las niñas. Este fenómeno se relaciona con las carencias y expectativas de docentes sobre sus alumnos y alumnas en cuanto al aprendizaje y desempeño académico, según asignaturas, que tienden a pensar que las niñas y los niños tienen determinadas habilidades innatas, lo que evidentemente es parte o reflejo de la construcción de estereotipos respecto de los géneros en el conjunto de los países de la región. Hablemos sobre las recomendaciones de la política. En relación a la revisión regional del 2015 de la educación para todos, que entre sus objetivos considera trabajar en pro de la paridad e igualdad de género en la educación, para cerrar esta brecha se requieren políticas educativas explícitas que apunten a equiparar las oportunidades de aprendizaje y que deben considerar tanto los elementos estructurales como de proceso en la educación. En este sentido, resulta indispensable que los estados, en especial aquellos que han logrado disminuir algunas brechas de género y aquellos que se encuentran en niveles intermedios y elevados de desarrollo de sus sistemas educativos, definan abiertamente que esta disparidad son un problema de política pública que atañe al sector educacional y al trabajo de escuelas y docentes. Sobre los pueblos originarios. Los estudiantes indígenas tienen logros de aprendizaje consistentemente más bajos en los distintos ámbitos. Dada la diversidad cultural de la región, es preocupante el hecho de que los estudiantes en condición indígena tiendan en promedio a obtener resultados más bajos que los que no son. Lamentablemente, este resultado es consistente en las evaluaciones anteriores realizadas por la UNESCO en la región. Hablemos de las recomendaciones de política. Se recomienda fortalecer la educación para los pueblos originarios desde el respeto a su cultura y a sus lenguas en al menos tres ámbitos. El primero, reforzar la capacidad de los docentes para la inclusión proactiva de los niños y niñas indígenas en los procesos educativos.
Segundo, desarrollar métodos de enseñanza y evaluación diversos que consideren las características culturales de la población originaria, que se asocian a distintas formas de organización por los procesos de aprendizaje y su evaluación. Tercero, fortalecer el diseño curricular y desarrollar materiales educativos que fomenten la interculturalidad y que estén a la disposición de todas las escuelas. Sobre el sistema escolar. En este apartado se puede observar características de los sistemas educativos que condicionan las oportunidades educativas de los niños y niñas que asisten a la educación primaria en los países de la región y que consideran los principales atributos del sistema escolar. Hablemos de las características estructurales en el apartado de obligatoriedad de la educación. Las estructuras de los sistemas educativos y particularmente la obligatoriedad de la educación es una de las características básicas de la institucionalidad educativa y da cuenta del piso de exigencia que enfrentan las políticas de educación. En general, la estructura de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe es muy diversa. Los países muestran gran heterogeneidad respecto a la duración y la transición de distintos niveles escolares, la organización de la enseñanza secundaria y los cambios realizados en la estructura escolar en los últimos años. Hablemos de las recomendaciones de política en este aspecto. Los estados se comprometen explícitamente a que toda la población alcance esa meta. La obligatoriedad de la educación también ofrece una base legal para las políticas públicas y estimula a las autoridades a buscar distintas fórmulas para sortear los obstáculos que se presentan para alcanzar ese umbral mínimo que ha establecido cada sociedad. Por lo mismo, es relevante que los países generen las condiciones políticas, sociales y jurídicas para aumentar la escolaridad en la educación secundaria. Sobre el financiamiento, la pobreza y la desigualdad son factores que dificultan la eficacia de las políticas educativas y que requieren la canalización de recursos para paliar los efectos de estas barreras económicas. Por tal motivo, es necesario analizar el tamaño de las economías de la región, para lo cual se usa el Producto Interno Bruto per cápita de los países. Este indicador describe la capacidad económica de un país que se relaciona directamente con la disponibilidad de recursos para realizar inversiones en educación. Cuanto mayor sea el Producto Interno Bruto per cápita, mayor serán los recursos disponibles para la educación. Todos los países considerados aumentaron su Producto Interno Bruto per cápita, aunque hubo heterogeneidad en el crecimiento. Panamá, Perú y Uruguay destacan por un crecimiento más acentuado en su economía, mientras que Guatemala, Honduras y México muestran el menor incremento en este periodo. Estos patrones de crecimiento dejan a Guatemala y Honduras en una situación de mayor escasez de recursos, puesto que son países de bajo Producto Interno Bruto per cápita y muestran un bajo dinamismo en el crecimiento. Hablemos de recomendaciones de política en este aspecto. Con respecto al financiamiento, se pueden plantear al menos 4 criterios a tomar en consideración. El primero está relacionado con el monto de recursos públicos que se destinan a la educación. El segundo se relaciona con las fórmulas de financiamiento y la consideración de situaciones específicas. El tercero tiene que ver con el uso de indicadores de gestión para la asignación y rendición de cuentas relativas al uso de los recursos y el cuarto con las leyes asociadas al financiamiento. En cuanto al monto de los recursos destinados a educación, las recomendaciones recientes de la UNESCO apuntan a que los países deben invertir al menos el 6% del Producto Interno Bruto y el 20% del presupuesto público total. El aumento de recursos requiere que, simultáneamente, se desarrollen políticas específicas que apunten a cumplir estos objetivos. Sobre la toma de decisiones, la región ha avanzado enormemente en la producción de datos relativos al funcionamiento de los sistemas educativos. Sin embargo, esto no siempre se utiliza en la toma de decisiones. Este fenómeno parece deberse a una combinación de prácticas culturales, falta de capacidades técnicas y ausencia de integración entre los sistemas. Podemos mencionar que en el TERCE todos tienen sistemas de datos escolares de gestión educativa, con la excepción de Panamá, donde existen pruebas
pero no esporádicas, y de evaluación de estudiantes. El desarrollo de sistemas de información para la gestión de docentes, la gestión financiera, la inspección y evaluación escolar y la evaluación docente son menos generalizados. Podemos mencionar algunas recomendaciones de política sobre este aspecto. Es necesario promover desarrollos institucionales capaces de vincular los datos de distintas áreas, de forma que sea posible consolidar la información disponible. Crear por lo menos 5 elementos. Número 1. Marcos legales para el monitoreo y evaluación en educación. Número 2. Diseños institucionales que permitan el monitoreo y evaluación y mecanismos de coordinación entre las entidades que producen información. 3. Desarrollar distintas capacidades técnicas de recolección, procesamiento, consolidación y explotación y diseminación de datos relevantes para la toma de decisiones. Sobre la primera infancia, los resultados del TERCE muestran que, consistentemente, los niños y niñas que asisten a la educación inicial o de primera infancia, entre los 4 y 6 años de edad, alcanzan mayores resultados de aprendizaje en primaria. Esto sugiere que la educación preescolar de calidad tiene importantes beneficios, que se mantienen después de considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes. La cobertura en educación preescolar en la región es relativamente baja, aunque con importantes variaciones entre estos países. Cabe mencionar las recomendaciones de política en este aspecto. De hecho, la educación en este nivel se ha vuelto una prioridad nacional para varios sistemas educacionales de esta región. En este sentido, es indispensable priorizar la ampliación de la cobertura y calidad de este nivel educativo a la población más vulnerable, dado que este grupo tiene más dificultades de acceso. Sobre la repetición y atención al rezago educativo. La repetición de grado se asocia negativamente con el logro de los aprendizajes, de forma consistente y en todos los países, grados y disciplinas evaluadas en el TERCE. Aquellos estudiantes que repiten de grado, en vez de mejorar sus logros de aprendizaje, muestran niveles de logro menores que sus compañeros que no han reprobado. En este sentido, la repetición no parece resolver el problema de rezago escolar, sino que más bien lo agrava. Hablemos de recomendaciones de política en este aspecto. Es indispensable buscar fórmulas preventivas para evitar el rezago y dejar la repetición como último recurso en situaciones excepcionales, sobre todo a través de indicaciones políticas, pedagógicas y o jurídicas que sean comunes y tengan alcance nacional. Sobre la formación docente, los datos de formación inicial docente muestran una amplia variabilidad entre países, según lo declarado por los profesores de tercer y sexto grados que fueron encuestados en el marco de la aplicación de la prueba TERCE. El 80% de los docentes tiene título de profesor en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Debajo de este umbral se encuentra Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. Solamente en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y más del 95% de los docentes tienen un título que lo acredite en ambos grados evaluados como tal, lo que muestra que el nivel regional aún queda mucho por avanzar para regularizar la formación inicial docente. Hablemos sobre las recomendaciones de política. Se requiere fortalecer la formación inicial, ofreciendo herramientas para que los docentes puedan poner en juego prácticas efectivas que apoyen el desarrollo social, emocional y cognitivo de sus estudiantes. La promoción e ingresos de los estudios pedagógicos de los estudiantes con excelentes antecedentes académicos, el mejoramiento de la calidad de los programas de formación docente, el reforzamiento de la calidad de formación focalizada en la enseñanza de grupos sociales desfavorecidos, sistemas de regulación, revisión y evaluación para los programas de formación y los docentes que egresan de estos niveles. Sobre las tecnologías de información y comunicación. En materia del uso del computador en la escuela, la región tiene dos desafíos. La brecha digital es el primero, esto es la desigualdad de acceso a los computadores y conexión a Internet. En 9 países, la mitad o más de los estudiantes declaran usar el computador en la escuela. Aunque los datos no permiten ver
si quienes usan el computador en la escuela tienen acceso a Internet. En la región existen importantes disparidades en términos de las oportunidades de usar el computador en las escuelas que es necesario cerrar proveyendo de este insumo a los establecimientos escolares. Hablemos sobre las recomendaciones de política en este aspecto. Desde el ámbito de las políticas públicas es necesario que éstas sean contextualizadas e integrales de tal manera que se promueva el acceso de los estudiantes al conocimiento. En este sentido, deberían considerar los siguientes criterios. Número 1. Definir el acceso a la tecnología e Internet como un derecho, lo que implica que el Estado asegure el acceso a la población que no puede tenerlo por sus propios medios. 2. Asegurar la formación y capacitación básica para docentes y familias en el uso de estas tecnologías digitales. 3. Establecer regulaciones que garanticen el derecho a la privacidad, los derechos de autor, el fomento de las culturas locales y el reciclaje de los equipos. Sobre los libros de texto y cuadernos. La posesión de los recursos como libros de texto y cuadernos personales en sí mismo no garantizan el aprendizaje. Sin embargo, otros estudios han sugerido que la provisión de estos materiales, particularmente los libros, han servido como una guía importante de implementación curricular para docentes y estudiantes. A su vez, los recursos para estos estudiantes en el nivel escolar y los procesos se relacionan con el aprendizaje de ellos. Cabe mencionar que los recursos en sí mismos no promueven el aprendizaje, sino que éste se genera a través del uso pedagógico adecuado de los recursos, constituyendo de esta manera una especie de base sobre la cual se pueden desarrollar procesos de aprendizaje de calidad en las escuelas. Observemos algunas recomendaciones de política en este aspecto. Se cuenta con antecedentes de algunos países de la región que han liderado la producción y distribución de libros de texto gratuitos, siendo México el ejemplo clásico por tener esta política desde la década de los 60. En México, la denominada Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEC, es una institución pública que se encarga de la impresión y distribución en todo el sistema educativo. Otros países de la región como Brasil y Chile han desarrollado políticas de adquisiciones de libros de texto para su distribución gratuita en las escuelas. Sobre la infraestructura y servicios de la escuela. Los recursos materiales de las escuelas, infraestructura, instalaciones y servicios, influyen en los resultados académicos de los alumnos y grafican sus condiciones de aprendizaje. Suelen estar desigualmente distribuidos al interior de los sistemas educativos y menos disponibles en las escuelas que atienden a niños y niñas económica y socialmente desfavorecidos. La disponibilidad de infraestructura se vincula significativamente con el resultado de los estudiantes. En el 91%, las disciplinas, grados y países evaluados antes de considerar su nivel socioeconómico. El índice de infraestructura y servicios de la escuela muestran que existen una amplia variabilidad en la disponibilidad de estos recursos entre los países. En general, este índice tiene una magnitud menor en sistemas educativos con una alta proporción de escuelas pequeñas en el sector rural, como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por cierto, la dotación de infraestructura está también relacionado con la capacidad económica de los países. El índice de infraestructura incluye las siguientes instalaciones: oficina para el director, oficinas adicionales, sala de reunión para profesores, gimnasio, sala de computación, auditorio, sala de artes o de música, enfermería, laboratorios de ciencias, biblioteca de la escuela, mesas, sillas para el profesor, desagüe, alcantarillado, fax, baños en buen estado, conexión a internet, recolección de basura y transporte de estudiantes. Sobre el uso de tiempo. El tiempo dedicado a la enseñanza en la escuela tiene relación con el número de días del calendario escolar y la duración de la jornada diaria. Una forma de ver estos datos es a través del número de horas de clase que por regulación nacional deben tener los estudiantes a lo largo de un año escolar, contrastándolo con lo declarado por los estudiantes que participaron en la prueba TERCE. Existe variabilidad entre estas horas oficiales de clase que deben de tener estos estudiantes. Recomendaciones de política. La asistencia regular de los docentes a la escuela debería en primera instancia
está regulada por la ley, siendo esto especialmente crítico en los países que muestran consistentemente bajos niveles de asistencia docente. Algunas políticas locales que resaltan indispensables son mecanismo de reemplazo de profesores, flexibilidad, los horarios de trabajo docente, monitoreo constante en la asistencia docente, aplicar las leyes laborables vigentes en cada país cuando existen ausencias injustificadas y generar incentivos para promover la asistencia regular a escuelas de difícil acceso. De las prácticas docentes. Las prácticas docentes pueden conceptualizarse en base a tres dominios complementarios: apoyo emocional, organización del aula y apoyo pedagógico. El apoyo emocional se refiere al clima de aula. La organización está vinculada con la productividad y la conducta, y el apoyo pedagógico con las intervenciones docentes para desarrollar el aprendizaje profundo y habilidades superiores del pensamiento. En el tercer grado, el TERCE midió apoyo emocional como una forma de entender el clima de aula. Entre 20 y 40% de los estudiantes indican que en su sala de clase los alumnos se molestan entre ellos, o bien que existen burlas entre compañeros. Esto sugiere que existe un importante margen de mejora para establecer normas y patrones de convivencia en el aula, más proclives a apoyar el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Hablemos de las recomendaciones de política. Nos dice que son necesarias políticas sistemáticas que orienten a todos los docentes del sistema escolar y que estructuren la formación docente inicial y continua. En este sentido, la elaboración de estándares profesionales u otros instrumentos de organización de la carrera y profesión docente son elementos indispensables. Estos marcos deben estar alineados con la realidad educativa del país, es decir, deben apuntar a la mejora de prácticas para avanzar a un estadio inmediatamente superior de desarrollo de capacidades. Hablemos sobre la agenda del futuro. La garantía del derecho a la educación requiere del uso estratégico de la información para la toma de decisiones que permitan velar por el cumplimiento de este compromiso global. Dado el nivel de desarrollo institucional en la región, es factible actualmente establecer mecanismos de monitoreo y seguimientos transparentes para verificar el cumplimiento de los objetivos de política educativa, que, a su vez, permitan realizar ajustes durante el proceso de implementación. El uso consistente y transparente de evidencias focalizada en el monitoreo de los objetivos prioritarios de política pueden ser importante resorte para el constante alineamiento de las políticas en el propósito de maximizar el cumplimiento de las metas que se propongan. En este sentido, el estudio y la comprensión de las trayectorias educativas de los estudiantes deberían ser una prioridad, pues solamente así será posible identificar los principales obstáculos para el pleno desarrollo educacional y de la población, en particular de los grupos más desfavorecidos. Muchas gracias por su atención.